Buenas tardes, hermanos y hermanas. Damos un caluroso saludo a cada uno de ustedes que nos está escuchando por este medio. Quisiéramos mencionarles que ya llevamos nuestro noveno servicio en línea y que gracias al Señor Dios nos ha concedido el privilegio de poder estarlo haciendo. Yo soy el pastor, hermano, de la Iglesia Comunidad Cristiana, y normalmente cuando no estamos en esta situación, pues nos reunimos en el lugar del 30 Churchill en Greenfield Park. Nuestros servicios son a las 3:30 y estamos ahí. Cuando ya esto se normalice, estaremos reunidos ahí. Así que si usted nos escucha y no es de la iglesia o no tiene una relación, todavía no ha profesado su fe o tiene un lugar donde reunirse, nosotros lo invitamos al 30 Churchill de Greenfield Park para que podamos compartir juntos un momento de adoración al Señor. Vamos a orar y para dar inicio a nuestra meditación de este día. Y amado Dios, gracias te damos por el privilegio que tú nos concedes de una vez más estar, Señor, llegando a los hogares a través de este medio. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque a pesar de estas dificultades, Señor, la fe de cada uno de tus hijos se fortalece más. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Síguenos ayudando a través de tu Espíritu Santo que nosotros podamos entender lo que tú estás haciendo, Señor, a través de esta situación, que podamos crecer cada día más y más para la gloria tuya. En el nombre de Jesús nosotros lo estamos pidiendo y te suplicamos, oh Dios, que tú te glorifiques de manera especial. Gracias te damos. Parece que estábamos teniendo algunas dificultades, hermano, con la conexión. No sé si estábamos al aire. ¿Estábamos al aire, Isaac? Ok. Bueno, hermano, el título del mensaje de este día es Colores diversos. Es algo, hermano, peculiar el título que utilicé en esta tarde, pero nos va a servir a medida vayamos desarrollando el tema. Vamos a ir entendiendo por qué lo titulé de esta manera. Y la lectura la vamos a tener en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo de 1 al 9. Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 19, perdón. Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 19. Y cuando usted lo tenga, se puede unir a la lectura conmigo, si es tan amable. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y dice la letra: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en un costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro,
volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes, de todo, de todo lo que el pueblo judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Colores diversos, hermano. Ustedes saben, hermano, de que el pasaje que estoy tomando lo encontramos en el libro de Hechos. Pero antes de seguir desarrollando el tema, hermano, quiero ponerte en el contexto de este libro. Tú sabes de que Hechos forma parte, pudiésemos decir, de un libro. Nosotros lo tenemos en dos, uno que es Lucas y el otro que es Hechos. El mismo escritor es Lucas. Y el libro está dirigido a una persona que se llamaba Teófilo. Alguien que se cree, hermano, que había ayudado económicamente a Lucas para que recopilara toda la información, y que también era un creyente, por lo que vemos que Lucas le va a mencionar. Pero para que tú puedas entender, hermano, Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, menciona cuál era la intención, hermano, de por qué él había escrito ese libro. Y cuando tú ves en Lucas 1, del 1 al 4, dice que el propósito por el cual Lucas escribía el primer tomo, o sea, el libro de Lucas, dice en el 1, del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me pareció a mí, le dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas le está diciendo a Teófilo que el propósito por el cual estaba él mandándole ahora toda la información que él había recopilado era para que tuviera seguro de que las cosas en el cual él había sido instruido eran ciertísimas, y que todo lo que él había indagado acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo era la verdad, y que en esa verdad él se podía fundar su fe. Entonces, cuando tú lees Lucas, hermano, y tú ves la introducción que el escritor le hace, el propósito de él era de recopilar toda la información de las cosas que se le había mencionado a Teófilo, para que Teófilo estuviese fundamentado de que lo que le estaba escribiendo era la verdad. Eso es el libro de Lucas con su introducción. Cuando tú vas al libro de los Hechos, y que diríamos que es el segundo tomo, Lucas hace una introducción y le dice, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual le dijo: oíste de mí. Lo que estoy haciendo, hermano, es introduciéndote para que podamos sacarle el mayor provecho a la escritura que tomé. Te digo que el escritor de estos dos libros es Lucas, y que había sido financiado por un cristiano
adinerado que se llama Teófilo. Tú ves que él es excelentísimo Teófilo. Estoy mandándote toda la información primeramente para que tú estés al tanto de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado arriba. Lucas, hermano, le está diciendo que ese es el propósito con Lucas. Ahora le está diciendo el libro de Lucas en el capítulo 24 termina con lo que comienza el capítulo 1 de Hechos. Dice que cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó, se le presentó a los discípulos con pruebas indubitables por 40 días para confirmarles que él había resucitado, pero que les estaba diciendo ahora de que ellos no tenían que moverse de Jerusalén hasta que hubiesen recibido la promesa del Espíritu Santo y que entonces ellos podrían seguir con la encomienda que Cristo le estaba dando a la iglesia, a los seguidores, a los discípulos de él. Entonces, el propósito por el cual él lo escribió era para enseñarle lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que él fue tomado arriba. Y en Hechos él va a comenzar a relatarle toda la historia de los seguidores de Jesús, que las cosas que ellos hicieron desde el comienzo de que llegó la promesa del Espíritu Santo hasta los días, hermano, que la iglesia tenga que partir en la presencia del Señor. Desde ese entonces, los 28 capítulos que tenemos en Hechos, hermano, están dándonos detalles de cómo fue la iglesia primitiva. El libro de Hechos cubre un lapso de tiempo de 30 años en los cuales nosotros podemos ver, hermano, lo que Lucas intentaba de hacer era cimentar a cada hijo de Dios en la fe. Primero era Teófilo, pero a la misma vez estaba tratando de dejarnos algo en lo cual tú y yo podamos estar seguros que lo que tenemos es la palabra de Dios y valernos de las lecciones por lo que pasó la iglesia primitiva. Tenemos una historia de una iglesia de 30 años, pero que nosotros tenemos una historia de más de 2000 años que la iglesia ha quedado aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de aprender también es que cuando tú lees el libro de los Hechos, hermano, una de las cosas que trata de resaltar el escritor es que unas lecciones que debemos de extraer es que debemos de estar atentos en contra de los enemigos de la fe. Segundo, aprender a depender de la Biblia y de las enseñanzas que derivan de ella y no poner nuestras circunstancias, hermano, como la manera de cómo nosotros vamos a interpretar lo que nosotros vivimos, sino que debemos de aprender a depender de la Biblia y de las enseñanzas de él y no debemos de depender de las circunstancias. El primer punto que usted va a ver en Hechos es que estamos, hermano, atentos en contra de aquellas personas que se levantan en contra de la fe. Aprendemos a depender de la Biblia y de las enseñanzas de la Biblia y ponemos a un lado las circunstancias y nos fundamos en lo que la Biblia dice. Y el tercer punto que diríamos que el libro de los Hechos trata, hermano, es estar dispuesto a que cada seguidor del Señor esté dispuesto a padecer persecución por la causa de Cristo. La iglesia, hermano, como tal, tiene más de 2000 años en esta tierra. A través de los 30 años que el libro de Hechos marca, podemos extraer nosotros lecciones en las cuales tú y yo nos podemos fundar y tenemos que levantarnos en contra de todo aquello que quiera distorsionar esa manera de pensar. Lucas, ese era el propósito, que tú y yo estemos atentos en contra de los enemigos de la fe. Segundo, hermano, que tú y yo basemos o guardemos la Biblia y sus enseñanzas y que no estemos basando, hermano, nuestra relación con Dios a través de las circunstancias. Y tercero, que cada uno de nosotros podamos o estemos dispuestos a sufrir persecución por la causa de Cristo. Entonces, ahora que ya te puse al contexto, vamos a comenzar, hermano, a ver lo que estaba sucediendo en el capítulo 12. Y tú sabes que comienza y le dice el escritor comienza a mencionarle de que la iglesia ya en el capítulo 12, hermano, había experimentado cierta tranquilidad, pero de una manera abrupta, vamos a decir, sucede algo y dice el capítulo 2, en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo de que esto
había agradado a ellos, dice que él prendió a Pedro. Tú sabes que cuando estamos hablando de los Herodes, hermano, tenemos Herodes el Grande, es el que ordenó la matanza de los niños en el tiempo de Jesús. Tenemos a Herodes Antipa, que fue el que ejecutó a Juan el Bautista. Y ahora tenemos a Herodes Agripa, que es el que ejecutó a Santiago. Entonces, lo que tú y yo estamos teniendo, hermano, estamos viendo a Herodes, era una dinastía de una familia completamente mala, pero que la iglesia desde el capítulo 7, hermano, o 8, había experimentado algunas victorias. Por ejemplo, tú sabes, hermano, de que con la muerte de Esteban, la iglesia fue dispersada de toda Jerusalén y que los que iban predicando la palabra del Señor y que los gentiles comenzaban a venir a los pies del Señor. Tú tienes cuando Felipe llegó a Samaria, tú tienes, hermano, cuando Pedro llegó allá a Cesarea a ver allá a Cornelio, y tú tienes también en el capítulo 9 la conversión del apóstol Pablo. Quiere decir que del capítulo 7 al capítulo 11, todas las noticias que llegaban de la iglesia primitiva eran noticias que alegraban a la comunidad de ver lo que Dios a través de los hijos de él estaba haciendo, ver el poder en los cual la iglesia se estaba moviendo, ver la manera en que la iglesia resolvía las diferencias que en ellos había, ver cómo enfrentaban las persecuciones tanto internas como externas, y entonces tú ibas viendo una iglesia desenvolverse de una manera poderosa que ellos mismos podían confirmar lo que el Señor Jesucristo les había dicho en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos: no se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando ustedes reciban eso, ustedes me van a ser testigos en todos los lugares, pero mientras ustedes no tengan lo que los empodera para avanzar, no se muevan. Entonces ellos habían comenzado, hermano, a experimentar esas bendiciones, pero de repente, de una manera rápida, dice que en el capítulo 12, recuérdate que los Herodes, hermano, venían siendo medio judíos, medio gentiles. Quiere decir que tenían en parte la simpatía de los judíos y también tenían en parte el rechazo porque trabajaban para el sistema. Entonces dice que ya la persecución había sido en los capítulos anteriores diferente, pero que la iglesia la había logrado digerir, pero que ahora, hermano, en el capítulo 12 ya no era el grupo normal, el común del pueblo, sino que ahora eran los gobernantes, y mencionan que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, menciona. Y que a la misma vez que tomó a algunos para maltratarles, tomó a Jacobo y lo mató a espada, lo decapitó. Y viendo, dice, que esto le había agradado a los judíos, metió mano a Pedro también. Entonces dice que Pedro, hermano, y tenían la intención de decapitar también a Pedro. Habían pasado tal vez, hermano, algunos 8 años, cuando ya estamos viendo lo que estaba enfrentando en la iglesia, una persecución, y que esa era la intención de, como había ganado la popularidad del pueblo judío. Tú sabes que el pueblo judío tenía una rivalidad con el cristianismo, entonces vio que al agarrar a algunos cristianos y a matar a Jacobo, vio que la simpatía de ellos crecía con él. Entonces tomó la decisión también de tratar de agarrar a Pedro, y esperando, después de la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, dijo que iba a decapitar también a Pedro. Pero en el versículo 5 me llama algo, hermano, por eso le he puesto colores diversos, porque tú sabes, la iglesia había disfrutado, hermano, de una paz, una tranquilidad, y viendo que cada día la iglesia crecía, pero de repente Herodes agarra a cristianos, los maltrata, mata a Jacobo, agarra a Pedro, y teníamos un cuadro aquí, la iglesia sufriendo persecución, pero también tenemos en el versículo 5 que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Quiere decir que a la misma vez, hermano, de que la iglesia que Pedro estaba preso y esperando ser decapitado, la iglesia estaba desempeñando un rol. Quiere decir que tú puedes ver dos escenarios: a Pedro en la cárcel custodiado por un grupo de soldados de 16, y a la iglesia a la misma vez, hermano, orando de una manera fervorosa. Pero la iglesia, ese pero, hermano, está haciendo el contraste. Esta situación le estaba pasando a la iglesia, pero la iglesia
hacía oraciones. Esto le está pasando, pero la iglesia contrastando, hermano. Pedro en la cárcel, la iglesia orando. Entonces menciona el escritor que una de las cosas que la iglesia primitiva aprendió, hermano, y que nosotros debemos de ver de para que lo que estamos diciendo que estamos haciéndole frente, hermano, a los que traen malas enseñanzas, también estamos basándonos nuestra manera de cristianismo en lo que la Biblia nos enseña. Y tercero, estar dispuesto a pasar persecución. La iglesia estaba viendo de que uno de sus miembros y uno de los líderes fuertes de la iglesia había sido ya justiciado, había sido decapitado, y que ahora el segundo también ya iba, el segundo de los apóstoles, porque habían matado a Esteban, pero parece que los apóstoles como tal, los seguidores, los que había llamado el Señor Jesús, estaban gozando de una tranquilidad, pero de repente Herodes agarró a Jacobo y agarró a Pedro. Y la iglesia, hermano, lo que nos enseña el libro de Hechos, lo que enseña Lucas, es que la iglesia, en lo que esta situación las estaba afectando, ellos estaban orando de una manera intensa. Quiere decir que tú y yo, una de las primeras cosas, hermano, que debemos de entender, que como iglesia hay algo que nosotros podemos hacer. No importa la circunstancia en la cual estemos viviendo, no importa, hermano, el problema que estemos enfrentando, la oración tiene poder. La oración, hermano, tiene poder porque conecta con Dios, pero debemos de entender también de que la oración, hermano, no vuelve un títere a Dios de nosotros. La oración tampoco, hermano, es que nosotros le damos permiso a Dios para que Dios actúe, sino que tanto la soberanía de Dios, hermano, como la oración juegan un papel bien importante. Hay cosas, hermanos, que no suceden porque la iglesia no ora. Lucas lo que le estaba tratando de hacer ver a Teófilo es, mira, mientras esta situación se estaba dando, la iglesia del Señor por su parte estaba en oración constante, con una intensidad, pidiéndole que Dios hiciera algo, aunque él está mencionando, el escritor, ya a Jacobo lo había decapitado Herodes. Entonces, tú debes de entender, hermano, de que la oración ha jugado un papel muy importante en la iglesia. A través de la oración, tú y yo, hermano, podemos mover las puertas del infierno a través de la oración. Pero también debes de entender que a través de la oración no es que estamos manipulando ni ordenando a Dios, sino que en el misterio de las cosas sagradas, en los misterios de Dios, hermano, Dios tiene la soberanía, Dios tiene el control, pero tu oración y mi oración juegan un papel bien importante. ¿Cómo funcionan las dos cosas? Nosotros no lo vamos a entender aquí en la tierra, pero sí se nos ha llamado, hermano, a que cada día nosotros debemos de estar orando y pidiéndole al Señor que haga su voluntad, y a través de la oración nosotros estamos moviendo cosas. Entonces, a veces, hermano, la pregunta es que personas dicen, si Dios conoce todas las cosas, ¿para qué es necesario que nosotros oremos? Si de todos modos Dios es soberano, lo que Él quiere hacer lo va a hacer, y lo que no quiere hacer no lo va a hacer. ¿Y qué papel juega nuestro clamor? Entonces, hay diferentes actitudes que tomamos, hermano. Si nosotros creemos que Dios es soberano, entonces, de todos modos, nuestra oración no va a hacer nada, porque Dios va a hacer lo que su voluntad quiere. Segundo, hermano, si Dios ya sabe todas las cosas, Dios ya sabe cómo va a terminar esto, entonces, ¿cuál es la necesidad del que el pueblo de Dios ore? Entonces, Lucas les está enseñando a Teófilo que la iglesia primitiva, los 30 años que tenemos de historia, ellos entendían que el control lo tenía Dios, pero entendían también que la oración jugaba un papel bien importante en cómo la iglesia se iba desenvolviendo. Fíjate que a veces, hermano, nosotros, como dependiendo de cuál sea tu manera de que tú veas de la oración, nosotros, hermanos, tenemos problemas. Algunos, hermanos, que creemos de que Dios tiene el control, entonces no oramos. Otros que creemos, hermanos, que Dios no escucha nuestro clamor, tampoco oramos. Otros, hermanos, tenemos una oración pues ya como algo que nosotros hemos aprendido de una manera ritual, lo hacemos, pero el versículo 5 dice que la iglesia hacía sin cesar a Dios
oración por Pedro. La iglesia, hermano, tenía un fervor de orando con un fuego para que Dios hiciera algo. El libro de Santiago 4, capítulo 4, versículo 2 al 3, hermano, dice que muchas veces nosotros no tenemos cosas porque nosotros no lo pedimos. Y si pedimos muchas veces, hermano, no recibimos porque pedimos mal y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y el escritor está diciendo, oh almas adúlteras y pecadoras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Quiere decir, hermano, que Lucas está enseñando de que la iglesia a través de la oración se movió en un poder que nosotros mismos no entendemos. 2000 años han pasado, hermano, y la iglesia sí hemos entendido que nosotros debemos de estar en contra de todos aquellos los enemigos o los falsos maestros de la fe. Tenemos bien claro que nosotros, hermanos, debemos de fundar nuestra vida en lo que la palabra dice y en las enseñanzas. Pero hay algo que a pasar el tiempo que la iglesia ha caminado en esta tierra, se nos ha enseñado que a través, hermanos, de la oración, nosotros evitamos la persecución. Y Lucas le está enseñando a Teófilo de que las tres cosas nos van a seguir todo el tiempo que mientras la iglesia esté en esta tierra, pero que muchas veces esa manera de la cual nosotros vemos la oración, nosotros no nos beneficiamos porque tenemos nuestra manera de pensar y que a veces hemos llegado a creer, hermano, de que la oración no tiene ningún sentido y nuestras oraciones muchas veces hacia el Señor son de una manera ritual o de una manera que ya nosotros, aunque oramos, hemos perdido la fe de que Dios pueda ser algo en este momento en el cual nosotros vivimos. El primer punto que te desarrollaba era, hermano, de que la iglesia había experimentado una tranquilidad y victoria. El mayor perseguidor de ellos, que era Saulo de Tarso, se había convertido y ahora ellos estaban experimentando triunfo tras triunfo y entonces se miraba de que había una tranquilidad, pero que de repente comenzamos a observar, hermano, de que ha habido esta persecución. Ahora, cuando la iglesia comenzó a orar, hermano, tú sabes de que su manera de orar era intensa, era con un fervor, pero ellos tenían como preámbulo para orar o no para orar, que Jacobo, el hermano Jacobo, el hermano de Juan, Herodes lo había agarrado y lo había decapitado. La pregunta es, ¿tú crees que la iglesia no oró por Jacobo? ¿Tú crees que ellos venían de experimentar, no sé en qué manera oraron para que Dios liberara a Jacobo, pero no lo hizo Dios? Entonces de repente, hermano, que matan a Jacobo, yo creo que toda la manera, toda la fe que tú y yo pudiésemos tener, si vemos, hermano, que nos agarran a un líder de la comunidad y nosotros como iglesia comenzamos a clamar y comenzamos a orar y vemos, hermano, de que en vez de ver la mano de Dios manifestarse de una manera especial, lo que las noticias que nos llegan es que aquel por el cual nosotros estamos orando, lo decapitaron. La pregunta es que nos haríamos es que vale la pena seguir orando porque nuestras oraciones parece que no tuvieron respuesta como lo que nosotros esperábamos, porque estábamos pidiendo por liberación. Lo que hizo Herodes fue matar a Jacob, pero ahora nos ha tomado a Pedro. Yo creo, hermano, de que si fuéramos honestos, nosotros muchas veces cuando las cosas no nos salen como nosotros pensamos, creemos de que seguir orando no tiene ningún sentido y que esas situaciones que nos están sucediendo se las debemos de dejar en las manos del Señor, porque de todas maneras nosotros oramos y las cosas no cambian. Pero menciona la Biblia, hermano, en el capítulo 12, el versículo 5, que la iglesia estaba orando, la iglesia seguro que estaba orando, hermano, por liberación de Pedro, que cuando la iglesia estaba orando intensamente, hermano, dice que algo sucedió en la prisión. Para que te hagas una idea, hermano, Pedro había sido encomendado, porque ya recuérdate que Pedro antes lo habían metido preso y había salido Pedro, pero ahora Herodes, como había visto que su
su nivel de popularidad con el pueblo judío había crecido, quería también matar a Pedro y para asegurarse que Pedro no iba a escapar, lo entregó a un grupo de soldados de 16. Quiere decir, hermano, que Pedro pasaba encadenado en medio de 2 soldados, habían 2 soldados que guardaban la puerta y el resto estaba guardando allá. Entonces, para que te pones a pensar tú, hermano, ¿qué pensarías tú si saber que te dicen, mira, por quien tú estás orando, yo te voy a mencionar cuál es la condición de él? Ha sido entregado a 16 soldados. Pedro nunca pasa solo, sino que está esposado a un soldado a cada lado y está esposado a cada soldado. Además de estar esposado en medio de 2 soldados, con cada soldado, en la puerta hay 2 soldados. Por si Pedro lograse escaparse de los 2 que hay, los 2 de la puerta los agarrarían y después tenés otros 12 soldados cuidando a Pedro. Entonces quiere decir que tú y yo como hermanos diríamos, pues honestamente no se puede. Pero ahí es donde nos está tratando de enseñar Lucas, hermano, el poder de la oración, que cuando tú y yo conectamos delante de la presencia del Señor, nuestras oraciones deben de ser intensas. Y aunque no entendemos cómo funciona la soberanía de Dios y la oración, hermano, aunque no manipulamos a Dios, aunque no lo volvemos un títere, pero que la oración tuya y mi oración de una manera ferviente, hermano, tienen algo que hacer en el reino espiritual. Y dice que esa noche, cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ese era el cuadro que teníamos. A la iglesia le estaban diciendo, mire, yo creo que deben de parar de orar porque Pedro está bien custodiado. Y hoy en la noche, Pedro lo van a sacar, pero es para decapitarlo también. Pero dice que esa misma noche, hermano, se presentó un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo y le dijo, envuélvete en tu mano. Y saliendo le seguía. Pero no sabía Pedro que las cosas que estaban sucediendo era verdad. Pedro creía, hermano, que tal vez era una visión que él estaba teniendo, pero la oración, la iglesia estaba orando intensamente y Dios estaba moviendo la mano porque había mandado al ángel, a un ángel para que sacara a Pedro. Entonces, cuando tú ves, hermano, de repente Pedro está dormido entre los 2 soldados, de repente Pedro se encuentra que está libre, alguien lo despierta y le dice, levántate y cíñete. Y comienza y levántate y vámonos. Y comienza Pedro a caminar, pero sí Pedro creía, hermano, de que lo que tenía era un sueño o una visión, hasta que cuando ya llegaron a la puerta, para la puerta de hierro, que daba junto al exterior de la prisión, se abrió ella sola y de repente Pedro se encontró afuera y comenzó, hermano, comenzó el apóstol Pedro a darse cuenta que Dios había mandado un ángel para que lo liberara. Entonces dice Pedro, volviendo en sí dijo en el versículo 12, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa María de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tú te pones a pensar, hermano, mientras Pedro estaba allá en la prisión, la iglesia del Señor, dice, pero la iglesia del Señor oraba. Lo que podemos extraer, hermano, de que no importa cuál sea la situación que nosotros estemos atravesando, pueden estar describiendo la situación adversa que nosotros podamos estar viviendo, pero Lucas nos está enseñando que el papel o la responsabilidad que cada uno de los seguidores de Dios a través de la Biblia ha hecho es que a través de la oración nosotros tenemos el camino directo al Padre. Hermano, en la prisión nadie podría llegar, nadie. Pero Dios no tiene fronteras. A Dios no lo limita nada. Por más que le hubieran puesto los soldados, Herodes estaba tan seguro que nadie podía
a sacar a Pedro por la custodia que él tenía. A veces nosotros pensamos, hermanos, de que las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo no las puede resolver nuestro Dios, hermano. Dios puede llegar hasta donde nosotros no nos podemos imaginar. El Dios al cual nosotros servimos, y es lo que Lucas le estaba tratando de decir, Teófilo, mira, esas personas, Teófilo, que siguieron después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que los marcaba, que los describía, era un grupo de personas llenos del Espíritu Santo y con una convicción que a través de la oración ellos podían hacer retroceder la fuerza del mal. A través de la oración ellos podían experimentar grandes conquistas. A través de la oración ellos podían experimentar la mano redentora del Señor. Es más, el libro de los Hebreos, te estoy diciendo que Santiago dice que muchas veces la iglesia del Señor, hermano, no recibe porque no pide. Y otras veces no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deseos carnales. Pero que cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, está metida en la palabra del Señor, esta iglesia está conectada con la voluntad de Dios y sus oraciones son para que la voluntad de Dios, el reino de Dios, se establezca en nuestra vida, se establezca en nuestros seres queridos, se establezca en donde nosotros nos estamos moviendo. Aunque, hermano, a veces nosotros no podemos llegar a ciertos lugares. Ahora estamos, hermano, pudiéramos decir aislados, podemos estar, nos tienen, hermano, como no podemos llegar a nuestro lugar donde nosotros nos reunimos por la situación que estamos viviendo, pero eso es a nosotros que somos finitos, pero a nuestro Dios, hermano, no lo pueden limitar. Nuestro Dios, en el momento que Él decide, Él puede mandar, hermano, que la tempestad calle y enmudece. Eso fue lo que le dijeron cuando los discípulos se encontraron en una barca y vieron que el viento, hermano, arreciaba y las olas levantaban. Le fueron a decir al Señor, Señor, ¿no te da pena que nosotros perecemos? Haz algo. Y el Señor se levantó y ordenó al viento y ordenó a las olas que callasen y enmudece. Y en ese momento se hizo una gran bonanza y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los mares le obedecen? Hermano, lo que Lucas nos está enseñando es que al Dios al cual tú y yo servimos, a Él no lo puede detener nada. Y que a ti también, aunque nos pueden privar de llegar a ciertos lugares, hay un lugar donde nunca nos pueden prohibir ni nos pueden detener, que es al trono de la gracia. Fíjate que el libro de los Hebreos dice de esta manera, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir, hermano, que ahorita podemos estar de una manera física retenidos, pero el camino al Padre, el camino secreto para que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, ese está abierto las 24 horas del día y lo utiliza y lo sabe apreciar y lo sabe valorar aquella persona que mantiene esa constancia, esa comunión con Dios y puede llegar al trono de gracia. Ahora surge un interrogante, hermano. Te menciono de que cada uno de los hijos de Dios, el libro de Hechos nos enseña que nosotros debemos de aprender a depender de la Biblia y de las enseñanzas y no de nuestras circunstancias. Si la iglesia primitiva no hubiese aprendido esto, hermano, a depender de lo que la Biblia enseña y de las enseñanzas que emanan de ella, al matar a Jacob, ellos tendrían que haber sacado su concepto de cómo Dios trabajaba y decir, bueno, si nosotros oramos, no sacaron a Jacobo, sino que lo que hacen es que lo mate Herodes, ahora agarra a Pedro, entonces quiere decir que cuál es la actitud que nosotros debemos de tener. Ellos entendían, hermano, ellos entendían, no importa de que oramos por Jacobo y el Señor no hizo nada, en lo que nosotros creíamos, vamos a seguir orando por Pedro. ¿Sabes, hermano, de que nosotros una de las cosas, hermano, que hacemos cuando comenzamos a orar, por ejemplo, si tú estás pidiendo por un trabajo y el trabajo no te lo dieron, ¿sabes lo que hacemos? Que decimos de que no vale la pena, porque
Si Dios me quiere dar el trabajo, me lo va a dar y no importa que yo ore. Hermano, ellos entendían, la iglesia primitiva entendía que la soberanía de Dios juega un papel importante, pero que la oración de nosotros, Dios la ha puesto para que también, hermano, pueda hacer en el plan de Dios un trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es lo que te impide a ti y a mí a veces, hermano, buscar la presencia del Señor? ¿Tú crees, hermano, que la oración tuya es contestada? ¿Tú crees que vale la pena seguir orando? ¿Tú crees que vale la pena entregar todas nuestras cargas al Señor? ¿O tú crees, hermano, de que no debemos de orar? El libro de Hechos nos está enseñando 30 años de historia de la iglesia primitiva. Y si tú te pones a leer, hermano, el libro de los Hechos y marcas las veces que la iglesia primitiva se encontró en problemas y oraba, te vas a sorprender. Todo problema que la iglesia primitiva enfrentó tanto interiormente como exteriormente, a través de la oración vio caerse. A veces, hermanos, no vio la respuesta que ellos esperaban, pero sí la encontraron siempre para atravesar la situación. Ahora, tú sabes de que Jacob era el hermano de Juan. Juan, en la palabra del Señor, tú lo conoces, hermano, que es el discípulo amado, que es el discípulo, hermano, que se recostaba en el pecho del Señor. Tú sabes también, hermano, que Jacobo formaba parte del círculo íntimo del Señor. Tú sabes de que ellos le hicieron una pregunta al Señor. Señor, es que en el reino nos podemos sentar mi hermano y yo a tu mano izquierda y a tu mano derecha. Y él le dijo que eso no se los podía decir, pero que de la misma copa que él bebería, si ellos iban a beber, le dijo, ¿podemos, Señor? Y él le dijo, sí, ustedes van a beber, dándole a entender, hermano, la muerte que se iban a identificar ellos con el Señor. Ellos tuvieron, hermano, cuando sanaron la hija de Jairo. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en el monte de la transfiguración, observaron lo que Dios hacía. Ese era el círculo íntimo del Señor. Y Juan, además de ser el círculo íntimo del Señor, Juan, la Biblia siempre lo describe como el discípulo al cual el Señor amaba. Ahora, dice que la iglesia estaba orando. Juan, no sé, hermano, cómo estaba enfrentando él el luto de haber perdido a su hermano. ¿Tú crees que Juan no le ha de haber orado al Señor? ¿Tú crees que Juan no le ha de haber pedido, Señor, por favor, que liberen a mi hermano? Pero las noticias que le llegaron a Juan fue, tu hermano ha sido decapitado, tu hermano ha muerto. Herodes decapitó a tu hermano. ¿Cómo ha de haber tocado esa historia, esa noticia a Juan, hermano? Si Juan era el discípulo que el Señor amaba a Juan, Jacobo era el del círculo del Señor. Supuestamente yo creo que Juan ha de haber dicho, mi relación con el Señor, lo que yo le pida a Jesús, Él lo va a hacer. Ha de haber dicho, mi hermano tenía también una buena amistad con el Señor. Ahora que lo han agarrado, lo van a sacar. Vamos a orar y el Señor lo va a liberar. El Señor nos va a traer a Jacobo. Jacobo es de los 12. Jacobo necesita estar con nosotros. Pero de repente, hermano, las noticias que le llegaron a Juan fue, no es así, Juan. Tu hermano ha sido decapitado. Tu hermano ha muerto. Y después le dijeron, y te traemos otra noticia, Juan. Han agarrado a Pedro. Creo que Juan ha de haber dicho, va a correr la misma suerte que corrió mi hermano. Pero qué tremendo fue, hermano, de que de repente le dijeron a Juan, Juan, Pedro ha sido liberado. Y cuenta de que un ángel lo llegó a sacar de la prisión. Te pones a pensar, hermano, cómo se ha de haber puesto Juan a pensar, cómo que a Pedro lo liberan y a mi hermano no. Si tú hubieras sido, hermano, se te hubiera dado la decisión de dejar libre a Jacobo o a Pedro y que tendrías que poner libre a uno de ellos, ¿a cuál hubieras dejado tú en libertad? Creo que todos hubiéramos dicho, mira, quien tiene que morir es Pedro. Pedro negó al Señor. Pedro muchas veces era un carácter, hermano,
que reaccionaba rápido. Pedro le cortó la oreja cuando llegaron a traer al Señor Jesús. Pedro, hermano, lo negó. Pedro, hermano, hizo tantas cosas que muchas veces hasta Jesús lo reprendió. Entonces, si va a morir alguien, que muera Pedro y que saquen a Jacob. Pero en la soberanía de Dios, quien salió fue Pedro. Te puedes poner a pensar, hermano, cómo se sintió Pedro. Y es allí donde te estoy mencionando, hermano, por qué le llamo diversos colores. La alfombra que Dios está construyendo, que es a través de la iglesia. Lucas le está diciendo a Teófilo, te estoy escribiendo para que sepas las cosas que los seguidores de él continuaron haciendo hasta que él venga. Y tú ves, hermano, de que a veces en la soberanía de Dios hay unos cuadros, hermanos, de alegría. Por ejemplo, cuando la iglesia la estaban persiguiendo, en Jerusalén, hermano, había tristeza porque la iglesia estaba sufriendo persecución, pero los que estaban saliendo de Jerusalén iban predicando la palabra. Y el primero que llega, hermano, a un lugar, la Biblia lo dice en el capítulo 8, fue Felipe a Samaria. Y dice que cuando lo que Dios estaba haciendo en Samaria, en Jerusalén había tristeza, en Samaria había gozo. Hermano, tú puedes ver, hermano, de que como Dios va haciendo las cosas, hay situaciones, hermano, en las cuales hay un pueblo que está llorando y hay otro pueblo que está riendo. El llanto de esto está haciendo reír a esto. A veces, hermano, nosotros estamos llorando, otros están riendo. A veces, hermano, que el llanto de nosotros está haciendo reír a otros. Entonces Juan comenzó a deber cuestionarse, pero ¿qué es lo que está pasando con el Señor? ¿Por qué no puedo entender? Si a mi hermano yo le pedí y él no hizo nada, ¿cómo es que saca ahora a Pedro? Entonces, lo que queremos ver, hermano, es que muchas veces en la soberanía de Dios, o si tú pudieras hacer la figura de una alfombra, la alfombra tiene diferentes colores. Hay unos colores que son claros, hermanos, que esos colores pudiéramos llamarlos que son los momentos en los cuales nosotros nos reímos, que disfrutamos experiencias alegres, gratas en Dios. Aquellos, hermanos, cuando nos promueven en un trabajo, aquellos cuando la salud está bien, aquellos, hermanos, cuando nosotros hemos alcanzado algo que nosotros le pedíamos al Señor. Creo que nuestros rostros reflejan la alegría y podemos decir que nuestro Dios es grande. ¿Cuántas veces me he encontrado, hermano, de que cuando he pedido algo al Señor y Dios me lo ha hecho con una alegría, con un gozo, digo yo, ese es el Cristo al cual yo predico, ese es el Cristo al cual yo anuncio, ese es el Cristo por el cual yo estoy dispuesto a vivir y entregar mi vida por Él? La iglesia primitiva comenzó a experimentar, hermano, de que muchas veces en algunos lugares la iglesia estaba atravesando persecución, pero que en otro lado la iglesia estaba experimentando alegrías. ¿Cómo poder nosotros, hermano, meter esto en el mismo recipiente, que a la misma vez el pueblo del Señor, unos se alegran, otros están sufriendo persecución, otros están afligidos, otros, hermanos, su clamor al Señor es: Señor, por favor, ten misericordia? La Biblia enseña, hermano, de que Juan, si se le hubiera preguntado, hubiera dicho que maten a Pedro. Pero ¿cómo supo Juan digerir esta situación? El punto que yo estoy queriendo llevarte, hermano, que los colores diversos, ¿sabe, hermanos? Que son los momentos de tristeza, los momentos de aflicción, que son los que dan lugar y cabida a la oración. Muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos en situaciones ventajosas, es bien raro a veces, hermano, estar buscando el rostro del Señor. Pero cuando nosotros estamos siendo pasados, hermano, por las arandas, cuando nosotros buscamos al Señor, quiere decir que esos momentos difíciles, hermano, son los que nos ayudan a buscar la presencia del Señor. Ahora, si diríamos que estamos, hermano, que estamos nosotros construyendo una alfombra, o el Señor está construyendo una alfombra, y miramos, hermano, de que al hermano de la par le está yendo bien,
y que a mí me está yendo mal y los dos somos hijos de Dios, si tú comienzas, hermano, a ver las circunstancias para hacer tu teología, tú vas a tener un concepto distorsionado de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo unir ese cuadro tan bello de color con este cuadro oscuro en el cual yo estoy viviendo? Diría la iglesia primitiva, esos cuadros se van uniendo a través de la oración. El tapiz de Dios, la carpeta de Dios, la alfombra de Dios tiene esa variedad de colores, y no porque este cuadro sea oscuro y este cuadro sea claro, los dos los unimos a través de la oración, pero es a través de la oración que el pueblo de Dios, tal vez, hermano, cuando le pedimos algo al Señor, tal vez Dios no va a hacer lo que nosotros esperásemos que hiciésemos, pero sí estoy seguro que cuando tú y yo oramos, aquello que no entendemos, vamos a tener fuerzas para atravesar. Creo que Juan, le han de haber dicho, Juan, ¿cómo digieres tú esta noticia? A Pedro lo sacan, a tu hermano lo matan. Seguro que Juan ha de haber dicho, mira, lo único que hago es orar. Y me pongo triste por ver a mi hermano, pero puedo unir el cuadro de Pedro, que es de alegría, y el cuadro de mi hermano a través de la oración. Hermanos, la oración es tan necesaria en los tiempos que nosotros vivimos, por la razón, hermanos, de que tú y yo necesitamos atravesar momentos difíciles. Pero si tú eres como aquellas personas, hermano, de que en el momento de la dificultad comenzamos a estructurar nuestra teología, a estructurar cómo es Dios, hermano, nosotros vamos a tener un concepto errado de Dios. ¿Sabe, hermano, de que hay muchas personas que una de las cosas que el diablo ha hecho es callar el agradecimiento que hay para con Dios, es la alabanza, ese clamor que hay? ¿Sabe por qué? Porque en su mente se instaló algo que Dios le falló, porque ellos elevaron una oración al Señor y Dios no los hizo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, hermano, en el transcurso que vamos viviendo, sacaron, hermano, primero sí entendemos que nosotros debemos de hacerle frente a los enemigos de la fe. Entendemos que debemos de estructurar nuestra vida en la palabra del Señor y en las enseñanzas, pero nos han quitado algo, y es que el pueblo del Señor, a través de las dificultades, tiene que entrar a su reposo. Dice que el apóstol Pablo le dijo en el capítulo 20 del libro de los Hechos que es necesario que a través de las tribulaciones tú y yo entremos al reino de los cielos. Hermano, las tribulaciones son parte del programa, pero se nos ha enseñado que el pueblo de Dios a través de la oración, hermano, va a anular toda tribulación. No es así, hermano. La oración es aquella que le pone el tinte, es aquella que une los momentos de alegría con el Señor y los momentos que nosotros llamamos momentos de tristeza. La vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, hermano, un día estamos en la cima, otro día estamos abajo, pero aquellos que han aprendido de ir a la presencia del Señor, hermano, cuando las cosas no tienen sentido, es ahí donde ellos buscan el rostro del Señor. Pero si tú y yo, hermano, queremos entender las cosas, por lo que nosotros estamos viviendo, vamos a poner a un lado la palabra del Señor y nos vamos a ir, hermano, a lo que nosotros creemos. Voy a ir terminando, hermano, y te voy a mencionar por qué es necesario que tú y yo oremos. Porque a través de la oración, hermano, nosotros podemos ver las obras grandes que Dios ha hecho. Tal vez a través de la oración no vas a ver el cuadro que tú querías ver, ese cuadro brillante, ese cuadro espléndido, sino que lo que vas a ver va a ser un cuadro oscuro. Y me vas a decir, pastor, ¿cómo unir ese cuadro de mi vida en el cual estoy viviendo? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Lucas te diría, es allí, sufridos en la tribulación. Gócense y sean constantes en la oración. Gozaos en la esperanza, dijo el apóstol Pablo. Sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Oren sin cesar.
Eso es lo que nos manda la Biblia, hermano. Esos cuadros que no los entendemos, si no hay oración, tú no vas a poderlo unir. Yo no voy a poderlo unir. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que cuando yo no entiendo esos cuadros que Dios está tejiendo, hermano, yo llamo que Dios me falló, que Dios a otros ama, que Dios con otros es bueno, conmigo no es bueno. Conmigo el Señor es malo. ¿Por qué tengo que darle gracia? La iglesia se estaba enseñando, mira, aunque perdimos una batalla, nosotros así diría la iglesia primitiva, pedíamos por Jacobo. A Jacobo lo decapitó Herodes, pero eso no nos privó para seguir orando, porque entendíamos que en el proyecto, en el plan de Dios, si Dios decidió que Jacobo entrara a la presencia del Señor dando su vida y que Pedro todavía no era el momento de que él partiese a la presencia del Señor, como nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios, nosotros nos corresponde orar. Entonces fíjate que cuando nosotros, hermanos, tenemos esas crisis de fe, esos momentos que nosotros no entendemos y comenzamos a tratar de entender, hermano, a Dios por medio de las dificultades, nosotros vamos a tener un Dios distorsionado. Sabes que Juan, hermano, en un momento, Juan, tú tienes en Lucas 24, 13, al 27, 25, 27, tú tienes también en Lucas, tenemos unos ejemplos. Sabes que cuando dice que Juan el Bautista tuvo un problema, dice que Juan, hermano, estando en la prisión, Juan le tuvo que mandar a preguntar al Señor algo. Porque Juan había dado testimonio de que Jesús era el Mesías, lo dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene a establecer su reino. Pero en Lucas capítulo 7, del 18 al 23, tú tienes la historia, hermano, de que Herodes, este que metió preso a Santiago y lo decapitó es Herodes Agripa. El que decapitó a Juan es a Herodes Antipa. Herodes decapitó a Juan por pedido de la hija de Herodías. Pero Juan, estando en la prisión, hermano, esperaba que Dios hiciera algo, porque lo había presentado como el Cordero. Pero cuando vio que Jesús no hizo nada, hermano, Juan mandó a unos mensajeros y le hizo una pregunta: ¿eres tú que había de venir o esperamos a otro? Esa fue la pregunta de Juan en su crisis de fe. Porque él en su cabeza, en su teología, creían, hermano, que el Señor Jesús iba a restaurar el reino de Israel, iba a establecer su reinado, pero no entendían que el reino de Dios, Jesús lo venía a abrir, a establecer, pero que para que se estableciera en su el cuadro completo, hermano, iba a pasar un tiempo. Entonces Juan tenía eso que le mandó a preguntar, y fíjate la respuesta del Señor. Hermano, nosotros tenemos que basar nuestra manera de pensar en Dios, en lo que la Biblia dice. Juan, hermano, comenzó a ver su situación y como no le entendía, porque él creía que si Jesús era el Mesías, tenía que venirlo a sacar o tenía que darle libertad, pero como no lo hacía, dijo, no, entonces no es él. Le mandó los mensajeros a preguntar y fíjate que la respuesta que el Señor le manda a Juan y le dijo, dale las nuevas de todas estas cosas. Y le envió a Jesús para preguntarle, ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. El versículo 20 del capítulo 7 de Lucas, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En el versículo 21 dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedad y plaga y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos han resucitado, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Jesús no le contestó a Juan, hermano. Díganles que yo soy. Jesús solo lo llevó a la escritura. En Isaías lo que decía que el Mesías iba a ser. Y Lucas 4:18 cuando dijo el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido hoy para dar libertad a los cautivos, abrir las prisiones de oscuridad a los oprimidos, a proclamarle el año agradable al Señor, a darle vista a los ciegos. El Señor lo único que le leyó a Juan es, deja de estar estructurando
tu teología en la circunstancia que estás viviendo, que porque estás en prisión me quieres preguntar si soy. Yo solo te voy a contestar a través de la misma Biblia lo que la Biblia decía que yo voy a hacer. En ese mismo momento el Señor Jesús comenzó a hacer unos milagros, y díganme a Juan que esto es lo que está sucediendo. La respuesta que le llegaba a Juan era: por la Biblia te está diciendo que lo que se decía que Él era, lo es por lo que Él está haciendo. Que no te venga a sacar de la prisión. Eso no quiere decir que Él no es el Mesías. También los discípulos que iban camino a Emaús en el capítulo 24 de Lucas, hermano, también una de las cosas que le dijeron, que ellos pensaban que aquel Mesías que habían crucificado era el que iba a restaurar el reino de Israel, pero le dijo: hace 3 días que fue muerto y fue sepultado, pero que ahora dicen que ha resucitado. Y sabes que en el 25 y 27 de Lucas, hermano, me llama la respuesta del Señor Jesús cuando iban caminando, y le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hermano, termino con esto. Hacer teología por lo que nosotros estamos viviendo es de uno de los errores más grandes que podemos hacer en este momento. Todas las circunstancias que nosotros vivimos no son las que están dictando lo que Dios es o lo que Dios va a hacer. Lo que mueve, hermano, lo que mueve para que nosotros podamos decir lo que estamos enfrentando o lo que estamos atravesando, hermano, es lo que la Biblia dice. Por eso te estoy diciendo, Lucas se encargó, hermano, de decirle a Teófilo: yo te quiero escribir como te escribí en el primer tratado, de las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar hasta el día que fue tomado arriba. Y en el libro de los Hechos te quiero enseñar las cosas que aquellos que le siguieron a Él hicieron en el poder del Espíritu Santo hasta que Él venga. Pero estos que van siguiendo, le dijo él, que son discípulos, que son parte de la iglesia, en el camino que ellos van atravesando, hay momentos que los colores son bonitos, hay otros colores que son oscuros, pero que todo es el mismo Dios, hermano, haciendo esa alfombra de diferentes colores. Lo que Lucas le estaba diciendo: hay momentos en que la iglesia va a tener que llorar. Hay momentos en que tú vas a llorar. Y la pregunta que le he hecho: ¿y cómo resolvió la iglesia? En lo que Pedro estaba preso, ellos estaban orando. En lo que Pedro fue liberado, Juan sabía que había perdido a su hermano. ¿Y cómo podía unir Juan eso? Orando. Aquellas cosas que nosotros no entendemos, hermano. La oración nos ayuda a atravesar esa situación. Pero si tú, hermano, has comenzado a decir que Dios es bueno o que no entiendes a Dios por lo que está sucediendo, te diría Dios: me estás viendo mal, hijo. Tú tienes que medir las circunstancias de aquí para allá, no de las circunstancias de allá para mí. Y lo que tú ves en las circunstancias, si has perdido tu trabajo y tú pesas las circunstancias para decir si Dios es bueno o es malo, tú vas a decir: Dios es malo porque perdí mi trabajo. Si tú mides la circunstancia para decir si Dios es bueno o es malo, si tú tienes trabajo, vas a decir: Dios es bueno porque tengo trabajo. Tengas trabajo o no tengas trabajo, Dios es bueno. Entonces, ¿qué hacer, pastor, cuando no tengo trabajo? Pues tú conoces el camino. Vamos al trono de la gracia, donde vamos a recibir el oportuno socorro para el tiempo de la prueba. Yo diría, hermano, de que como el libro de los Hechos no se cerró, quedó abierto,
Y yo siempre he dicho que el libro de los Hechos no se cerró, hermano, porque todavía se siguen escribiendo las cosas que la iglesia sigue haciendo hasta que el día que Dios regrese por ella. Si Lucas estuviese escribiendo, hermano, en este momento, la historia de nosotros, y tendría que mandarle el reporte a Teófilo. Lucas comenzaría y diría: querido Teófilo, excelentísimo Teófilo, apareció un virus y tiene a todo el cuerpo de Cristo encerrado en las casas. Ese sería el cuadro que le enseñaría Lucas a Teófilo. Mira, este virus es tan malo que tiene una economía por el piso. La misma salud de la gente está tan malo. Los hospitales están llenos. Hay personas que han muerto por esa situación. Lucas le diría eso, pero le diría: la iglesia del Señor oraba sin cesar. Pero no sé qué diría Lucas, hermano, al ver la iglesia diciendo: mira, los tienen en las casas y la iglesia del Señor no ora. Teófilo, la iglesia del Señor no lo está haciendo. Hermanos, por eso te digo, de un lugar donde reunirnos. Pero a mí no me pueden privar de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, clamo por un socorro, por un alivio en esta situación. Clamo, Señor, porque anhelo, pero yo tengo un lugar de intimidad donde llegar. Aunque estoy privado, aunque estamos privados como iglesia, hermano, de darnos la mano, de saludarnos, pero no estamos privados de estar en la presencia del Señor. Y no estamos privados, aunque no entendemos esta situación, sí podemos estarle diciendo, como estaba diciendo la iglesia primitiva: ya mataron a Jacobo, oramos y no hubo respuesta, Señor, sino que Jacobo murió, ahora tienen a Pedro, pero seguimos orando. Pero ¿sabes qué, hermano? En el momento oportuno llegó la respuesta de Dios y sacaron a Pedro. ¿Qué estamos esperando para seguir orando con esa intensidad, para que Dios meta la mano en esta situación? ¿Qué estamos esperando? Hermano, nadie tiene el control de lo que está sucediendo en esta tierra. El único que tiene el control es Dios. Y los únicos que conocen el camino para llegar a la presencia del Señor se llama la iglesia. Si tú y yo no nos beneficiamos de ese medio, de ese recurso, volveremos a decir como le dijo el Señor Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás. La iglesia del Señor, aunque estamos en esta situación, hermano, nosotros tenemos ese lugar de intimidad con el Señor. Amado Dios, gracias te doy, Padre. Porque mi vida, Señor, yo mismo tengo colores muchas veces, Señor, que en mi misma vida, oh Dios, hay veces que son lágrimas las que hay por las situaciones que atravieso. Hay otros momentos, Señor, que tengo una sonrisa de labio a labio por ver las cosas grandes, Señor, que tú haces. Pero tu palabra nos enseña un principio, Señor. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias, Señor, por esta pandemia. Gracias, Señor, por esta pandemia. A veces no tenía el tiempo, Señor, de pasar con mis familiares, de hacer una comida juntos, porque estaba afanado, Señor, haciendo visitas en otros lugares y no tenía el tiempo, Señor, para con mi familia. Gracias, Señor, que a través de esa pandemia ahora tengo mucho tiempo en el cual compartir. Antes utilizaba la excusa que no tenía tiempo para orar porque trabajaba mucho. No tenía tiempo para leer porque pasaba muy ocupado. Ahora, Señor, todas esas excusas, esos razonamientos se han ido al piso y ahora me sobra el tiempo para pasar en tu presencia, para estudiar más de tu palabra, para aprender más.
Gracias, Señor, por esta situación, aunque se le llama una situación adversa, Señor, es el tiempo donde más hemos comido. Pero hay otros países, Señor, donde entendemos que la pandemia los ha hecho, Señor, entrar en unas dietas. Padre, y no es que tú seas injusto. Hay cuadros, Señor, que son oscuros en el camino hacia el reino, y hay otros cuadros que son, Señor, de alegría. Yo diría, Señor, que la iglesia en Canadá no puede quejarse delante de ti, porque nosotros no estamos enfrentando penuria. Es más, Señor, alguien dijo que para aquellas personas que tenemos aires acondicionados, que vivimos en casa, Señor, para nosotros esta pandemia lo que nos ha venido a dar es vacación. Pero pobrecita, Señor, de aquellas familias en esos países del tercer mundo que viven, Señor, tal vez hasta 7 personas en un cuarto, sin aire, sin luz, Señor, y pasar 40, 50 días encerrado. Y todavía, Señor, hay hijos tuyos que tienen cada mañana, Señor, un agradecimiento para contigo. Y yo que vivo a este otro lado, Señor, que mi refrigerador lo tengo lleno. Señor, tengo todo. Tengo esos canales de televisión, tengo todo, Señor. Me paso quejando, Señor, a cada momento y me sorprende la situación y no puedo darte gracias porque creo que, Señor, nos has abandonado. Ahí en la eternidad, Señor, cuando hablemos de esta pandemia, nos vamos a encontrar con hermanos que nos van a decir, yo partí en esa pandemia, me dio esa enfermedad y vine a la presencia del Señor. Pero nos van a decir, eso se lo agradezco al Señor. Nunca mis labios dieron palabras que hirieran a mi Dios, sino que cada día en esa situación se lo agradecí. Gracias, Señor, por estar viviendo este tiempo. Ayúdanos como iglesia a depender de ti y aquellas cosas que no entendemos, ir a la presencia tuya para encontrar el oportuno socorro, Señor, en la dificultad. Bendice a la iglesia, Señor, en este tiempo. Porque así como están mencionando, Señor, que si aquí en Canadá, oh Dios, los muchachos no van a tener el privilegio de ir a sus clases de una manera física, sino que van a estar de una manera virtual. Ellos están temiendo, Señor, que el 15% de estos alumnos va, Señor, dejar la escuela. Pero también, Señor, yo como iglesia, Señor, creo que también así como está afectando el ámbito, Señor, no tuyo, aquellos que no te tienen también, Señor, la iglesia. Yo sé, Señor, que cuando volvamos a regresar, tal vez va a haber más de un 15% que perdieron, Señor, la motivación, perdieron la razón por qué congregarse. Y lo entendería muy bien, Señor, porque en el momento que debimos de estar clamando por no entender la situación, en vez de estar clamando, Señor, estuvimos malgastando el tiempo en otras cosas, Señor, que a la final solo nos entretuvieron, pero no nos fortalecieron en nuestra fe. Ayuda, Señor, que cuando haya pasado esta situación, el pueblo al cual yo pastoreo, Señor, poderlos ver una vez más sonreírse y diciéndome, pastor, aquí estamos, más fuerte que cuando nos agarró esta pandemia, más fuerte que cuando la comenzamos. Ahora creemos en un Dios poderoso, ahora creemos en un Dios que nunca nos abandonó, ahora creemos en el Dios que tiene el control. Gracias, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a seguir caminando hasta ese momento que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, hermano y hermana.